al señor Pablo Winocur, que está con nosotros. Sí. Uy, mirá, también qué bien se lo Con el ve. mic y todo. Qué bien se lo ve. ¿Cómo andamos, Pablo? ¿Qué onda? Vos tampoco parás. Parcial, No, no, digamos. sí, más o menos. Paro con ustedes que no llego no llego al streaming, no llego Al estudio. al acá. Claro, está bien. Mm, Bueno, igual se te ve muy bien, te digo. Casi tan bien como nos vemos nosotros acá. perfecto, sí, está espectacular. Te hago una pregunta Bueno, ¿qué onda? te voy a hacer una pregunta Estoy súper para meterme rápida. en el debate y no Eh, hacer nada, Eso. solo en meterme en el debate. Pará, te quiero hacer esa Pero no, pregunta no puedo. Me desperfilás. un poquitito, un poquitito. ¿Qué es el progresismo? Muy poquitito. Lo tenés que Eh, resumir, lo tenés que en dos no, frases. ah, el progresismo es, digamos, para mí es pensar en el otro. Ok. Pensar permanentemente el otro, Mirá. pensar más en cómo el otro va a estar más que en mí. Yo no comparto la definición del mago, esa del resentimiento, ¿no? El progresismo es pensar en las libertades individuales, sí, por supuesto, pero también en las libertades colectivas. Claro. Eh, No hay libertad digo, más colectiva que la individual, creería yo. Ahí, te diría. no se te entrecortó, ¿cómo me decías? Te decía, no, yo creería que no hay libertad más colectiva que las libertades individuales. Porque son realmente para todos, no Eh, ponen a unos sobre otros. depende. A ver, si una persona nació en una cuna pobre, Sí. nosotros tuvimos la posibilidad, yo tuve la posibilidad de estudiar, vos también. Una persona que tiene que trabajar 10 horas por día para mantener su hogar Ujú. y después no puede estudiar porque obviamente después de 10 horas por día no puedes hacer nada. Total. Eh, entonces, eso para mí no, eso atenta contra las libertades individuales. Digamos, las libertades individuales que compartimos, ¿sí? Eso atenta contra las libertades individuales. La posibilidad de desarrollarse está directamente ligada a la posibilidad que vos tuviste en tu infancia. Sí. La gente no, salvo personas como Messi o como Tevez, Sí. Tevez, ponele que nació en una cuna pobre, que son extraterrestres, el resto de los mortales, si no tenemos las condiciones mínimas dadas, es difícil que podamos crecer, que podamos estar bien y que podamos ser libres. Claro. Sí, bueno, Para ser libre además hay que pensar. ahí también es como que, bueno, eso de para ser libre hay que pensar, ayer lo estábamos hablando con nuestro excelente Julián invitado Méndez. Julián Méndez, que también nos trajo sobre pensar sobre Thoreau, el liberalismo clásico, el liberalismo de ahora y demás. Nos pusimos profundos, Se puso Pablo, profundo con acá eso, en el pero programa. es interesante eso que decís. Pero, a ver, me pasa eso también a mí. O sea, me gustaría pensar en el progresismo como lo que vos lo definís, como eso de pensar en el otro y en la búsqueda de la igualdad de Les oportunidades. propongo algo, podemos hablar alguna vuelta, Pablo, que vengas para acá, Por favor. que no pares o que no pares parcialmente, y que nos cuentes ahora, ya que nos cuentes un poco más Dale, sobre el paro. dale que, dale que nos matan. Bueno, a ver, pensé un poco esto, ¿no? Tratar de pensar de qué se trata este paro. Bien, En el fondo, ¿de qué se trata? a Y ver, pensé 6, 7 preguntas frecuentes como para que las pensemos y analicemos. bien, Primero, ¿por qué se para? Eh, yo creo que no es en este caso por la caja sindical, que es uno de los argumentos más, no, estos quieren parar por la caja, yo creo que en este caso eso no está. No está en juego, no está en la mesa. Eso ya está arreglado, ya lo resolvieron. En la ley claro, bases no se toca ninguna caja sindical. Los muchachos están tranquilos. O sea, perfecto, el paro no es por... Dos, no es por la inflación. La inflación estaba con Alberto también. sí. ¿Sí? O sea, y ahora vamos a hablar de eso. ¿Por qué Alberto no y a Milei sí? Están buenos estos dos puntos que Me mencionás, parece, para pensarlo, me digo. parece, y esto es opinión, pero es información, que tiene que ver con la falta de respuesta y la falta de gestión. Y esto es fundamental para entender esto que está pasando hoy. Falta de respuesta es, hasta ahora, ninguna autoridad con peso específico sobre los temas que le interesan al sindicalismo los recibió a los líderes sindicales. Bien, No hay diálogo entre ellos. No le conocen la cara al secretario de Trabajo. Y ese la es un otra dato. cuestión es la falta de gestión. Como no le conocen la cara, no le pueden hacer los planteos de lo que necesitan. Y yo ni siquiera hablo de una pelea, de algo lógico, de necesito que
que se active el SECLO, que es el que firma las disputas laborales por indemnizaciones, por despidos. No pueden ni plantear eso, la gestión está paralizada y eso es algo que preocupa a los sindicatos. Pregunta 2. Vos parame, Tommy, Sí, Ahí sí. yo No, tengo te una estamos cuestión. escuchando. Hay algo de que la única gestión que hubo en relación al sindicalismo fue ponerle un piso a las paritarias. Un techo, perdón. Un techo. Sí, un techo. Bueno, está relacionado con la segunda pregunta que quería plantear. Dale. ¿Por qué a Alberto no le pararon y a Milei sí? Si Alberto fue un desastre, la inflación se duplicó o triplicó, ya no me acuerdo, creció la pobreza, ¿por qué a Alberto no y a Milei sí? Y ahí, un par de cuestiones. Primero, fue un gobierno que empezó en pandemia, el de Alberto, tuvo crisis política permanente, ningún sindicalista quiere el caos, ni con este gobierno ni con el gobierno anterior. Por eso intentaron evitar estos paros. Los dos que tuvieron con el gobierno de Milei no lo lograron. Y acá respondo a tu pregunta. Me parece que los paros no pueden ser por los efectos de las políticas, sino por las políticas efectivas que vos tomás. ¿Qué quiero decir con esto? No se puede hacer un paro porque llueve. Se puede hacer un paro pidiendo que haya paraguas para todos. Claro. ¿Sí? Bien. Clarísimo. Ya estamos. El campo no puede parar porque hay sequía. Puede parar para pedir que les bajen las retenciones producto de la sequía. Claro. ¿Sí? Entonces, las políticas que está tomando el gobierno afectan los intereses de los representados de los sindicatos. Y ellos algo tienen que hacer, por lo menos pedir una reunión. Claro. Vos pedís una reunión una vez, pedís una reunión 2 veces, pedís una reunión 3 veces, no te la da, algo tenés que hacer. Y es verdad lo que dice el mago, las paritarias las están tirando a la baja y no están homologando los acuerdos en los sectores que hay acuerdo entre trabajadores y la patronal. Y bueno, eso también es un problema. Eso es un problema de gestión, Sigo. claro. La pregunta 2. Sí. Esa es la pregunta 2. ¿Por qué Alberto no y a Milei sí? Bueno, tiene que ver con esto que estoy planteando. Bien. Tema 3. ¿Es por la ley bases? Bueno, Pará. en un punto sí. A ver, dale. No, me da mucha intriga. Estás como armando todo. Necesito saber la respuesta final de todo esto, pero vamos a ir de a poco, ya lo sé. Ansiedad. Hoy me levanté un poco ansioso, ya me dijeron, No. me dijeron varios. No tengo respuesta final. La verdad que lo que me parece importante es poner blanco sobre negro sobre algunas situaciones. Perfecto. Es por la ley bases. En algún punto, sí, no porque afecte las cajas sindicales, sino porque tiene algunos artículos dentro de la ley bases que afectan los derechos de los trabajadores que los sindicalistas representan. Periodo de prueba, si quieren después profundizamos. Multa por indemnizaciones. El tema de los trabajadores independientes, que van a ser trabajadores que no van a tener los derechos que los representantes sindicales dicen querer representar. Y la moratoria previsional. Ahí también tenés otro punto. Che, con respecto a la ley base, Pero, ahí, perdón, te interrumpo Sí. otra vez. Pero se decía, viste que se dijo que en relación a la ley Omnibus hubo un acuerdo entre la CGT y el gobierno. ¿Qué tan cierto es eso? Y nada, si tenés algo para aportar ahí. sí, hubo un acuerdo. Hubo un acuerdo y por eso hasta último momento no se sabía si este paro iba a ser Claro. exitoso o no. La realidad es que de la ley base se sacaron todas las cosas que afectan a los intereses de los sindicalistas. ¿Se entiende? Sí. Sí, clarísimo. Todo se sacó de la ley laboral. Todo lo que tiene que ver con las cajas, todo eso, bien o mal, se sacó. Por lo tanto, los sindicalistas no tienen una excusa desde ese lugar para hacer un paro. Sí desde estos otros que yo te digo. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de las multas por indemnizaciones, para una empresa que decide contratar a sus trabajadores en negro, no hay ningún tipo de castigo si se aprueba esta ley. Claro. Por lo tanto, si vos tenés una empresa y tenés que contratar a un trabajador, ¿cuál es tu incentivo para contratarlo en blanco? Mejor lo contrato en negro, si me descubren, pago en todo caso lo que no pagué, Sí. chau. No me penalizan. Entonces,
¿Alguien puede pensar que un sindicalista puede no parar frente a esto? Que claramente te están diciendo, estamos premiando el trabajo en negro. Digo, Sí, no importa si estás de acuerdo o en contra. te puedo Estoy hacer un haciendo otro comentario. planteo. Coincido Dale. igual en el planteo que estás haciendo. Ahora hay algo también que veníamos hablando justo estos días, un poco también por el paro que se iba a dar hoy, que es el tema generacional de los sindicatos. Hay como por lo menos nos pasa a nosotros, creo, en su mayoría, tal vez, no a todos, pero sí a algunos, de dejar de creer algunas cuestiones de los sindicalistas, ¿viste? ¿Por qué? Principalmente porque los trabajadores todos están cada vez peor. Y en definitiva, eso no es solamente por los gobiernos que nos gobernaron en los últimos años, sino también por quienes defienden a los trabajadores. Con lo cual entiendo tu punto que decís, porque evidentemente el sindicalista está para defender a los trabajadores y esto que vos decís a eso va. Pero la realidad es que genera cierta... descreemos un poco, digamos, el fondo y el matiz de los sindicalistas, básicamente porque cada vez estamos peor. Entonces es como, dale, me estás jodiendo, estás haciendo un paro en serio para decir que me defendés a mí. Si yo estoy hace 20 años cada vez peor. Mira, justo esto que me estás preguntando va a lo que era mi pregunta 4 de las dudas sobre el paro. Vamos a la pregunta ¿A 4. quiénes representan los trabajadores? Los sindicatos, perdón. ¿A quiénes representan los sindicatos? Y a los trabajadores registrados. ¿Qué más? Estamos como en un examen. Hasta ahí llegué. No estudié más, profe. Representan a sus afiliados. Claro. Punto. No podemos, nosotros desde un lugar de análisis, no podemos hacer un planteo de que los sindicalistas representan a los trabajadores en el general o a un colectivo. Porque eso no existe. Representan a sus afiliados. Sí, pero también cuando tenés El afiliación presidente de la obligatoria... nación representa a todos los argentinos. Los sindicalistas representan a sus trabajadores. Ni a ellos mismos, no deberían representarse a ellos mismos, ni a los trabajadores en general. Esto que estás aclarando, Y Pablo, entonces, perdóname, me parece no importante, recontra importante para poder entender el mundo de los sindicalistas, que creo que está muy Claro. distorsionado en muchas cosas. Pero Pablo, una pregunta, porque Claro. en esa Bueno, también sí. no entran también justamente la afiliación obligatoria de muchos sindicatos, también, pues estamos hablando de afiliados como si toda la gente se quiere afiliar a esos gremios naturalmente. La afiliación no es obligatoria, lo que hay es vos tenés que dar en algunos casos tu consentimiento explícito para desafiliarte. Pero hay millones de Más o trabajadores menos. que incluso están dentro de un convenio colectivo de trabajo que no están afiliados a ningún sindicato. Ahora, yo lo que quiero plantear es esto. ¿Qué pasa cuando los sindicalistas dejan de representar a sus afiliados? Y lo que pasa es que en muchos casos vuelan por los aires. Un ejemplo concreto de esto es el sindicato La UOM, que es la Unión Obrera Metalúrgica, que hace 1, 2, 3 años, no me acuerdo cuánto, el que era el líder, que era Antonio Caló, hizo sucesivos acuerdos con los gobiernos, eso hizo que haya malestar entre los trabajadores y en una elección perdió la conducción de su sindicato. Entonces, si las bases gremiales están pidiendo un paro general porque no están conformes con lo que está pasando, ellos tienen que cumplir con el mandato, quieran o no quieran. Y me consta, y esto es información, insisto, que la mayor parte de los gremialistas, sindicalistas, no quería hacer el paro, no les parecía el momento correcto, pero había una presión de las bases. Y hoy el sindicalismo tiene una interna muy fuerte con algunos sindicatos de izquierda que son muchos más activos en las protestas, Ahí tenés y eso hace el de que neumático, ¿no? los corran por izquierda. Es un ejemplo. Sí. Tenés problemas con transporte, también tenés Claro. problemas. Con los trenes tenés problemas. El pollo sobrero es un ejemplo de eso. Hay muchos lugares donde tenés inconvenientes. Bueno, si vos no tomás una posición activa en la protesta, terminás perdiendo. Y eso se suma a mucha gente que no quiere estar afiliada a sindicatos porque esa política, bueno, en realidad le estás dejando el lugar ese, se lo estás dejando a los más radicalizados.
¿Se entiende? Sí, sí, Pablo, clarísimo. ¿te puedo hacer una pregunta? Porque me quedó como la duda de cuando vos estabas mencionando esto de, como che, se está casi promocionando no sé, como el empleo En negro. el empleo en negro y demás. Cuando, no sé, a ver, para mí en el articulado de la ley base justamente se está promocionando lo contrario. Si hay un plazo más acotado para la regularización laboral de 90 días, casi que presionando a las empresas a que hagan una rápida formalización, garantizan en el mismo articulado de la ley base que los trabajadores regularizados gocen los mismos derechos de la ley laboral vigente, de la Constitución y demás. Y también dicen en la misma ley, en el mismo articulado, que van a haber más inspecciones y sanciones a las empresas que no regularicen. O sea, es una búsqueda por que toda esa masa de trabajadores informales pasen yendo a lo formal. ¿Dónde estaría lo de la promoción a lo no registrado? Si es como todo lo contrario en el articulado. No quiero hacer un juicio de valor sobre esto, ¿sí? O sea, yo entiendo lo que vos estás planteando, también es correcto. Yo te estoy tratando de mostrar lo que plantean desde los sindicatos, la CGT, etcétera. Sí. En el momento en que la ley dice no va a haber multas, elimina las multas por no afiliación, estás premiando al que tiene el trabajador en negro. Y se entiende lo que vos estás planteando, no lo estoy discutiendo, ¿sí? O sea, lo que te estoy planteando es, miremos los dos lados. De un lado dicen, con este nivel de informalidad no podemos crecer, vamos a seguir con el sistema jubilatorio desfinanciado, vamos a seguir teniendo trabajadores en negro de por vida, y del otro lado dicen, ok, estamos de acuerdo con eso, pero algún tipo de sanción tiene que haber, ¿sí? Perfecto. Como para ir redondeando un poco, Pablo, entonces, ¿cuál es la siguiente pregunta? Sí, dos preguntas, digamos, ¿por qué el paro? Sí, Porque es la única medida contundente de visualización, punto uno. ¿Es político? Sí, es político. No está mal que sea político. Hay que sacarse de encima ese prejuicio. perfecto. Es político porque hay un sector social que quiere visibilizarse y que quiere que sus demandas sean escuchadas. Después podemos pensar lo que querramos, pero el paro es político, es legítimo, es una herramienta que tienen los sindicatos y los trabajadores para hacerse escuchar. Y la última pregunta, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Porque esa es la gran duda. Primero, el gobierno bajó un poco el tono de la pelea con los sindicatos, los recibió después de mucho tiempo. El problema es que los recibió la persona inadecuada. Los recibió, tuvieron una reunión muy grande con el ministro del Interior, Guillermo Francos, que es el ministro del Interior, es el ministro político. Y obviamente esto es valorado por los sindicalistas, pero lo que les está faltando es poder tener un carril de diálogo fuerte con Julio Cordero, que es el ministro del área, Claro. el secretario en este Secretario de caso, que es, Trabajo. porque sacaron el ministerio. O sea, la parte 4 meses política, la parte y política medio. estaría, la parte política estaría ok, digamos, por así decirlo. Ahora la parte más de gestión es donde Flaquea. flaquea un poco o hay más tensión entre las partes. Sí, la parte política tuvieron a alguien que los recibiera, no es poco. Claro. ahí Incluso va. en esa reunión estuvo Santiago Caputo, que es el asesor estrella de Milei, y les pidió perdón por incluir el capítulo laboral en el DNU de 7023. Pero lo que está faltando es que pueda haber un ida y vuelta. Que ellos puedan plantear, che, mirá, necesito esto, y que del otro lado le digan que no. Claro, Claro, por lo claro. Nuestra menos. política es otra. Pero por lo menos poder hablarlo. Que eso es lo que está faltando. Yo esto, para cerrar, yo les aseguro, esto, insisto con esto cuando yo digo que esta es información, porque es haber hablado con un montón de líderes sindicales de los más importantes del país, y lo que te dicen es, la mayor parte de ellos es, aunque no estamos de acuerdo con este gobierno, nos parece un desastre, nos parece un mamarracho, a nosotros no nos conviene ser paro. Entonces, Claro. vamos al paro cuando no nos queda otra. ¿Y qué sería no nos queda otra? No nos reciben, no nos hablan, no nos atienden el teléfono, no tenemos con quién hablar, no sabemos qué pasa. Bueno, eso sí es un gran problema. Y la base sindical presiona. Señores, hasta acá hemos llegado con el hombre. ¿Querés decir algo más? Sí, al menos los voy a defraudar. Vamos. ¿Cuáles son tus redes sociales entonces? @Pablo Guiro en Instagram, Twitter, TikTok.
Y si quieren suscribirse a mi newsletter, lajungladelpoder.com.ar. Ahí va, amigos. El hombre luz, Pablo Winocur, acá iluminándonos a nosotros. Gracias, Pablo. Excelente, Pablo. Gracias. Abrazo. Nos vemos Nos acá vemos el la jueves que próxima viene. semana.